Nunca pongo el micro. Nunca pongo el micro. Nunca pongo el puto micro. Me ha dado grabar este vídeo. No tengo guión ni absolutamente nada. Pero el otro día hablé un poco en un directo de Instagram. Es sobre qué giro ha dado el arte y la poesía, más específicamente. Veréis, de lo que hablé es sobre la poesía urbana. La poesía urbana, no sé cómo la describiréis vosotros o cómo la describirán otras personas muchísimo más leídas que yo, pero como yo la describo, es como aquella poesía sin esfuerzo. Es una poesía que no vale la pena, desde mi punto de vista, llamarla poesía. No merece el nombre. Es una poesía que yo he hecho, yo he escrito, por una simple razón, y es que es fácil. Es terriblemente fácil. Hay personas a las que les gusta escribir de esa forma, no porque sea fácil, sino porque se expresan mejor. Y ahí no tengo nada que decir. Pero cuando me molesta de verdad es cuando esa poesía se convierte en estandarte de toda la poesía, que es lo que está sucediendo ahora mismo. La poesía urbana, desde mi punto de vista, es aquella que no tiene ningún tipo de métrica. Da igual lo que rime con lo que rime, o si rima. No hablo de la prosa, que esto muchas veces se confunde. La prosa no es poesía urbana. La prosa poética es muy difícil de hacer. Es muy difícil llegar a la gente escribiendo prosa del mismo modo que escribiendo en verso. Porque el verso ya da una musicalidad que la prosa no puede dar. Entonces hay que buscar otras maneras de hacerlo, de llegar con la misma profundidad y en la misma fuerza que con el verso. Entonces no hablo de prosa. La poesía urbana es esa simétrica. Para los que no sepan de qué hablo con respecto a la métrica, es el número de sílabas en cada verso, el número de verso en cada estrofa, el número de estrofas, la utilización también de diferentes recursos poéticos, como el más conocido puede ser metáfora, personificación, paralelismo, etc. La poesía urbana se basa en básicamente utilizar la metáfora de vez en cuando y sin ningún tipo de métrica. El por qué me molesta de que esta poesía se haga estandarte, que lo está haciendo, es muy sencillo porque se está haciendo, porque es más fácil de llegar a la gente así. Es más fácil de llegar a la gente con poesía que realmente no es poesía, porque la poesía, como tal, está desprestigiada. La gente, cuando habla de poetas, les huele a antiguo, les huele a algo que no va con ellos, algo que está totalmente pasado de moda, podríamos decir. Y los poetas que están cogiendo la bandera de la poesía son aquellos que no hacen poesía que requiera un esfuerzo grande. ¿Cuánto tiempo creéis que puede tardar hacerse un poema bien estructurado, con una métrica muy específica? Se tarda mucho. No estamos hablando de hacer un poema en 10 minutos. ¿Entendéis por dónde voy? La música requiere su técnica para tocar un instrumento, para cantar, para componer. Todo tiene una técnica y tiene un estudio. La pintura, el cine, exactamente lo mismo. La literatura, es igual. La poesía, es igual. Pero estamos en la época del consumismo, del lo quiero todo rápido. Y por lo tanto, muchísimos artistas que seguramente empezaron a leer poetas clásicos, poetas impresionantes, se dieron a conocer y de repente dejaron de escribir ese tipo de poesía, esa poesía rica, por una razón, y es que el público quiere más, y más, y más, y más, y constantemente más, y más, y más, y más, y más. Y tienen que dárselo. Y empezaron a crear una poesía pobre, sucia, una poesía sin significado, o con uno solo. Hace unos meses escuché a un poeta en un bar al que voy yo de vez en cuando, El Refugio. Iba a leer un poema y dijo: antes de leeros voy a explicaros lo que quiere decir este poema, aunque creo que si es un buen poema no debería de explicarse, porque tendría que ser obvio. ¿Perdona? Es totalmente lo contrario, y es a lo que me refiero. Se ha establecido ya por norma una poesía absurdamente mala. Absurdamente mala. Desastrosa, asquerosa. ¿Tú eres gilipollas? Pero por el amor de Dios, cuando hablamos de poetizar algo, es que estás creando
una historia, por ejemplo, poetizo mi día. Estoy creando una historia a partir de mi día que no tiene nada que ver con algo literal. La poesía, lo bonito de la poesía es que yo lo escriba, sienta una cosa, lo interprete de una manera y 20 personas diferentes lo lean y saquen 20 interpretaciones diferentes. Eso es lo bonito de la poesía. Y eso es lo rico. No que tenga solo un significado, no que no necesite explicación un poema. Un poema necesita ser leído 1, 2, 3, 4, 5 veces. No una. Puede ser obvio para mí escribir un poema y su significado, pero no tiene por qué serlo para ti. O puede que sea muy obvio para ti y que para mí signifique una cosa totalmente distinta. Y eso es lo que le pasa a la poesía hoy en día, que está llevada por gente que se ha conformado con escribir cualquier cosa. Cualquier cosa. Insisto, yo lo he hecho. Y no hace mucho. Porque era una poesía fácil de entender. Pero es que ya me he hartado de una manera que no os podéis imaginar. Todo el arte requiere una técnica, requiere un estudio, requiere un tiempo. Y ahora mismo, la poesía tiene como bandera unos versos fáciles. Unos versos que solo, únicamente llaman la atención cuando están encima de un escenario. Cuando están dichos con palabras bonitas, con una voz bonita y con muchos gestos. Una mirada penetrante. Y está muy bien. La interpretación es un arte precioso. La escritura, como en general, por supuesto es un arte precioso. Pero no te achaques la bandera de poeta con la mierda que haces. Eres escritor, perfecto, pero por el amor de Dios, que no te conozcan por poeta, porque no lo eres. Yo tampoco lo soy. Es una palabra a la que hay que tenerle mucho respeto, la que hay que admirar. Y no me vale que digas 4 versos y vendas 10.000 libros. No me vale para poder llamarte poeta. Lo siento. Me da vergüenza que la gente me llame poeta. Me da vergüenza por 2 razones. Una, porque no me siento poeta. Porque no soy poeta. No merezco ese título. Y la poesía no es tampoco lo que más me gusta de la escritura. Y por otra razón, la segunda, porque está prostituido. Porque llevan el título de poetas personas que no lo son. Y que me llamen poeta a mí es insultante para mi poesía. Para el intento de mi poesía. Me duele. Y por último, se acerca del arte. En general, nos estamos quejando de que no apoyan a los artistas. Acabo de abrir un Patreon, que está siendo apoyado por bastantes personas desde un principio, por otras no. Y conozco otros casos de gente que se ha quedado anodadada con el poco apoyo que reciben en sus proyectos. Lo decía en una publicidad que estuve haciendo para ciertas personas, que es increíble la cantidad de artistas muertos de hambre que nadie quiere financiar, pero todos disfrutar. En el mundo se ve el arte como un hobby. Se ve como algo no necesario, como un oficio que no debería existir realmente. O sea, no que no debería existir, sino que no es necesario que exista, como he dicho. Pero ¿cómo vamos a esperar? Como una buena amiga mía me dijo ayer. ¿Cómo vamos a esperar que la gente apoye ciegamente a los artistas? Que la gente luche por el arte. Sí. En la educación que recibimos desde pequeños, el arte es inexistente. El arte lo tratan como algo secundario. Tú en el colegio no lees libros porque quieras leerlos. En muchos casos, ¿no? Lo normal. La mayoría está muy educada en la baja creatividad. ¿Cómo vamos a querer que el mundo apoye al arte y lo salve y apoye a los artistas si la única educación es para tener un país de catetos? La mayoría de personas, créanme, que prefieren gastarse 50 euros cada semana para salir de fiesta que 3 euros al mes para apoyar el proyecto de un artista. Es impresionante. Y repugnante.